No beba ese vino. La anciana palideció cuando la mesera le advirtió. La copa cayó. El vino se derramó como sangre. Y cuando miró a su hijo, supo la verdad, él había intentado matarla. Suscríbete y comenta desde donde nos ves. Esta historia te va a emocionar hasta las lágrimas. La copa de cristal reflejaba la luz de las arañas del salón privado como si contuviera rubíes líquidos. Merlot del 82, había dicho Eduardo con esa voz suave que siempre usaba cuando quería impresionar. Pero Clara no miraba el vino, miraba las manos de la señora Beatriz, esas manos manchadas de vejez, que temblaban ligeramente mientras alcanzaban la copa, y sentía que algo en su pecho se quebraba como vidrio fino. No beba ese vino. Las palabras salieron de su garganta antes de que pudiera detenerlas. Roncas, desesperadas, como un grito ahogado que hubiera estado atrapado durante años. El silencio cayó sobre la mesa como una lápida. La señora Beatriz se quedó inmóvil, la copa a medio camino entre el mantel de lino blanco y sus labios pintados de un rosa pálido que ya no estaba de moda. Sus ojos, esos ojos grises que Clara había visto brillar con amor maternal hacía apenas 2 horas, se clavaron en ella con una mezcla de confusión y alarma. Eduardo giró la cabeza tan rápido que Clara pudo escuchar el crujido de su cuello. Su rostro, ese rostro que heredó de su madre, pero que había endurecido con años de resentimiento y codicia, se contrajo en una máscara de furia contenida. ¿Qué has dicho? Su voz era hielo y fuego al mismo tiempo. Clara sintió que las piernas le temblaban bajo el uniforme negro, que la identificaba como lo que era una mesera, una nadie. Una mujer de 42 años, que servía comida a gente que nunca la miraría 2 veces, pero también era madre, y reconocía la mirada de un hijo que había dejado de amar. Señora Beatriz, Clara dio un paso adelante, sus zapatos gastados apenas hacían ruido sobre la alfombra persa. Por favor, no beba ese vino. Las manos de Beatriz comenzaron a temblar más violentamente. La copa osciló peligrosamente, el líquido carmesí formando pequeñas olas contra el cristal. Su piel, siempre pálida, adquirió una palidez casi cadavérica. Los labios se le abrieron ligeramente, buscando aire, buscando palabras. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era un susurro quebrado. Eduardo se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un golpe seco que resonó en el salón privado como un disparo. Era alto, elegante con su traje italiano de 3 piezas, el cabello oscuro peinado hacia atrás con gel caro. Pero Clara podía ver la tensión en su mandíbula, el músculo que saltaba bajo su piel, la forma en que sus pupilas se dilataban como las de un animal acorralado. Madre, esta mujer está claramente. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada, la que sonaría razonable, la que lo protegería, perturbada. Llamaré a seguridad inmediatamente. Su mano ya buscaba el teléfono móvil en su bolsillo, pero Clara se movió más rápido. Sin pensar en las consecuencias, sin pensar en su trabajo que necesitaba desesperadamente, para pagar el tratamiento de su hija, se lanzó hacia adelante, y sujetó la muñeca de Beatriz, con firmeza, pero con cuidado, impidiendo que la copa llegara a sus labios. El cristal cayó. El sonido fue casi musical cuando se estrelló contra el suelo de mármol. El vino se derramó como sangre sobre la superficie pulida, formando charcos irregulares, que parecían mapas de países inexistentes. Gotas minúsculas salpicaron el dobladillo del vestido de seda azul marino de Beatriz, manchas rojas como heridas. ¿Pero qué demonios te crees que estás haciendo? Eduardo rodeó la mesa en 2 zancadas largas y furiosas. Clara no lo miró. Mantenía sus ojos fijos en Beatriz, en esos ojos grises que ahora la observaban con una mezcla de terror y algo más. ¿Reconocimiento? ¿Comprensión? Señora, la voz de Clara se quebró. Sentía lágrimas calientes formándose en sus ojos, quemándole las córneas. Su hijo puso algo en su vino. Lo vi, cuando usted fue al baño hace 10 minutos. Sacó un frasquito de su bolsillo, un frasquito pequeño, de vidrio ámbar. Y lo vació en su copa. El tiempo pareció detenerse. Beatriz abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su mano libre, la que no estaba siendo sujetada por Clara, se elevó lentamente hasta su garganta, como si necesitara tocarse para confirmar que todavía estaba viva, que todavía podía respirar. Eso es. Eduardo rió. Fue una risa corta, gutural, sin humor. Eso es absolutamente ridículo. Madre, esta mujer está loca. Obviamente tiene algún problema mental. Tal vez busca una compensación, una demanda. Ya sabes cómo es esta gente. Esta gente. Las palabras golpearon a Clara como bofetadas. Esta gente que le sirve la comida. Esta gente que limpia sus baños.
Esta gente que no merece ser creída. Pero Clara no apartó la mirada de Beatriz. Yo tengo una hija, dijo Clara, y su voz temblaba como una cuerda de violín a punto de romperse. Se llama Lucía. Tiene 16 años, está enferma, muy enferma, y trabajo aquí 6 días a la semana, 12 horas al día, porque necesito pagar sus medicinas. Necesito este trabajo más de lo que usted puede imaginar. Pero no puedo, tragó saliva con fuerza, sintiendo el nudo en su garganta. No puedo ver a una madre morir cuando tengo el poder de impedirlo. Algo cambió en los ojos de Beatriz. Una lágrima, singular y brillante, rodó por su mejilla cuidadosamente maquillada, dejando un rastro húmedo que arruinó el polvo traslúcido que usaba para cubrir las arrugas de 73 años de vida. Eduardo, susurró su nombre como una pregunta, como una súplica, como si estuviera llamando al niño que una vez fue, no al hombre que estaba frente a ella. No le hagas caso. Eduardo avanzó otro paso. Sus manos se cerraron en puños. Clara pudo ver las venas marcándose en sus antebrazos, tensas como cables. Madre, por el amor de Dios, es obvio que esta mujer está mintiendo. ¿Por qué haría yo algo así? Eres mi madre. Te amo. Las palabras te amo sonaron huecas, como campanas sin badajo, como promesas escritas en arena que la marea se lleva. Clara finalmente soltó la muñeca de Beatriz, pero se quedó allí, de pie junto a ella, con su uniforme de mesera manchado de sudor bajo las axilas, su cabello recogido en un moño apretado que le causaba dolor de cabeza, sus zapatos baratos, que le lastimaban los pies después de tantas horas de pie. Se sentía pequeña, insignificante, pero también sentía algo más, determinación. El frasquito, dijo Clara, mirando directamente a Eduardo por primera vez. Todavía debe estar en su bolsillo, el del lado derecho de su chaqueta. Lo vi guardarlo ahí. El color abandonó el rostro de Eduardo como agua por un desagüe. Durante un segundo, apenas un parpadeo, su mano derecha se movió instintivamente hacia ese bolsillo, confirmando sin palabras la acusación de Clara. Beatriz lo vio. Clara supo que lo había visto porque la mujer mayor dio un pequeño jadeo, un sonido de animal herido que era casi inaudible pero que de alguna manera llenó todo el salón. Muéstrame tus bolsillos. La voz de Beatriz ya no temblaba. Se había vuelto dura, fría, el tipo de voz que había construido un imperio inmobiliario desde cero después de que su esposo muriera, y la dejara con un niño pequeño y deudas que parecían montañas. Madre, esto es humillante. Muéstrame tus bolsillos, Eduardo. El grito resonó en las paredes forradas de madera oscura, en los retratos al óleo de paisajes campestres, en los cubiertos de plata que yacían ordenados sobre la mesa, en el vino derramado que ahora parecía una acusación líquida. Eduardo no se movió, simplemente se quedó allí, con los hombros tensos, bajo la tela cara de su traje, mirando a su madre con una expresión que Clara no podía descifrar del todo. ¿Era odio? ¿Era dolor? ¿Era culpa? ¿Por qué haces esto?, susurró Eduardo, y por primera vez, su voz sonó como la de un niño, vulnerable, rota, después de todo lo que he hecho por ti, después de todos los sacrificios. ¿Sacrificios? Beatriz se puso de pie lentamente. Sus piernas temblaban pero se mantuvo erguida, apoyando una mano en el borde de la mesa. Su vestido azul marino era perfecto, caro, elegante, pero ahora parecía un disfraz que usaba para ocultar su fragilidad. ¿Qué sacrificios, Eduardo? ¿Vivir en una mansión? ¿Conducir autos que cuestan más que una casa? ¿Viajar por el mundo con mi dinero? No es tu dinero, las palabras salieron de Eduardo como veneno, es nuestro dinero, dinero de familia, dinero que papá y tú construyeron, y que yo he ayudado a multiplicar. Tú no has multiplicado nada. Beatriz dio un paso hacia su hijo. Pequeño, pero firme. Has gastado, has despilfarrado, has invertido en negocios fallidos y en amantes caras. Y ahora, Su voz se quebró pero se recompuso. Ahora, ¿qué? ¿Decidiste que sería más rápido si yo simplemente desapareciera? Clara observaba la escena como si estuviera viendo una obra de teatro, pero era más real y más dolorosa que cualquier ficción. Podía ver cómo madre e hijo se miraban a través de un abismo que quizás siempre había estado allí, oculto bajo sonrisas de compromiso y cenas de cumpleaños, y fotos familiares enmarcadas en plata. Muéstrame el bolsillo, Eduardo, repitió Beatriz, y esta vez su voz era suave, casi amable, como si estuviera dándole una última oportunidad de redención. El rostro de Eduardo pasó por una docena de emociones en el espacio de un segundo. Clara las vio todas: negación, furia, vergüenza, miedo, y finalmente, resignación. Con movimientos lentos, casi robóticos, Eduardo metió la mano en el bolsillo derecho de su chaqueta.
Cuando la sacó, sostenía un pequeño frasco de vidrio ámbar, no más grande que el pulgar de Clara. Vacío. El silencio que siguió fue absoluto. Beatriz miró el frasco como si fuera una serpiente venenosa. Su piel, ya pálida, se volvió casi traslúcida. Clara pudo ver las venas azules bajo la superficie, el pulso acelerado en su cuello. La mujer mayor se tambaleó, y Clara instintivamente extendió un brazo para sostenerla. Por un momento, la millonaria Beatriz Santamaría se apoyó en Clara Mendoza, la mesera que ganaba el salario mínimo, y lloró, un sollozo seco, desgarrador, que parecía salir de lo más profundo de su alma. ¿Por qué?, susurró Beatriz, mirando a su hijo a través de las lágrimas. ¿Por qué, Eduardo? Eres lo único que tengo. Eres mi vida entera. Eduardo cerró el puño alrededor del frasco. Clara pudo ver cómo le temblaba la mano, cómo apretaba la mandíbula tanto que los músculos de su cara se marcaban como cables bajo la piel. Porque nunca fue suficiente, dijo finalmente. Y su voz era pura amargura. Nada de lo que hice fue suficiente para ti. Siempre querías más. Siempre esperabas más. Eduardo, concéntrate en tus estudios. Eduardo, encuentra un trabajo respetable. Eduardo, sienta cabeza. Eduardo, Eduardo, escupió su propio nombre como si fuera una maldición. Nunca fui el hijo que querías. Nunca fui papá. Tu padre, Beatriz, casi se ahogó con las palabras. Tu padre, te amaba. Yo te amo. Me amas como una posesión. La voz de Eduardo se elevó, resonando en el salón. Como una inversión. Como algo que debe comportarse de cierta manera, vestirse de cierta manera, vivir de cierta manera, pero nunca como simplemente tu hijo que cometía errores, tu hijo que no siempre era perfecto, tu hijo que a veces solo necesitaba que le dijeras que estaba bien ser él mismo. Clara sintió algo retorcerse en su pecho. Reconocía ese dolor, esa sensación de nunca ser suficiente, de cargar con expectativas que pesaban como piedras. Pero ella pensó en Lucía, en su hija pequeña con leucemia, que sonreía incluso cuando los tratamientos la dejaban tan débil que apenas podía levantar la cabeza. Y supo que no importaba cuánto doliera, nunca podría lastimar a su hija. Así que decidiste matarme, dijo Beatriz. Y no fue una pregunta. Fue una afirmación, una realización terrible y definitiva. Eduardo no respondió, simplemente se quedó allí, con el frasco en su mano, con su traje perfecto y su rostro destrozado, y eso fue toda la respuesta que Beatriz necesitó. ¿Qué es?, preguntó Clara súbitamente señalando el frasco. ¿Qué puso en el vino? Eduardo la miró entonces. Realmente la miró, como si acabara de recordar que ella estaba allí. Sus ojos eran oscuros, casi negros en la luz tenue del salón, y estaban llenos de un odio tan profundo que Clara dio un paso atrás, instintivamente. No es asunto tuyo, dijo con frialdad. Sí lo es. Clara alzó la barbilla. Si la señora Beatriz hubiera bebido ese vino, ¿qué le habría pasado? Un músculo saltó en la mejilla de Eduardo. Nada inmediato, dijo finalmente, y había algo parecido a orgullo en su voz, orgullo enfermizo, retorcido. Se habría sentido mal en unas horas. Tal vez dolor de estómago, náuseas. Los doctores habrían pensado que era algo que comió, y en unos días, se encogió de hombros, un ataque al corazón, completamente natural para una mujer de su edad. Nadie habría sospechado nada. Beatriz hizo un sonido que estaba entre un sollozo y una risa histérica. Lo planeaste todo, dijo. Lo planeaste meticulosamente. Esta cena, este restaurante, este vino específico que sabes que amo. Todo. Llevo planeándolo 6 meses, admitió Eduardo, y ahora había una sonrisa torcida en sus labios. Una sonrisa terrible. 6 meses investigando, consultando, preparándome. Porque sí, madre, quiero tu dinero. Quiero la empresa. Quiero mi libertad. Quiero vivir sin sentir tus ojos, juzgándome cada segundo del día. Podías simplemente irte. Beatriz extendió una mano temblorosa hacia su hijo, como si todavía pudiera alcanzarlo, salvarlo. Podías alejarte, si era tan horrible vivir cerca de mí. ¿Con qué? Eduardo rió amargamente. Has controlado cada centavo que gasto desde que tenía 18 años. Me das una asignación como si fuera un niño. Me haces pedir permiso para cada inversión, cada compra. Me tratas como un incompetente mientras usas el negocio que mi padre construyó como un monumento a tu control. Tu padre y yo lo construimos juntos. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Beatriz ahora. Y solo quise asegurarme de que no lo perdieras todo por ser un fracaso, terminó Eduardo por ella. Y puedes decirlo. Sé lo que piensas. Lo que siempre has pensado.
Clara no podía quedarse callada más tiempo. Usted no es un fracaso, dijo, y su voz cortó el aire cargado de dolor como un cuchillo. Es un cobarde. Un cobarde que estaba dispuesto a asesinar a su propia madre, en lugar de tener una conversación honesta, en lugar de pedir ayuda, en lugar de intentar construir algo por sí mismo. Eduardo giró hacia ella con los ojos llameantes. ¿Y tú qué sabrías? Tú que no tienes nada. Tú que probablemente nunca has tenido más de $100 en tu cuenta bancaria. ¿Qué sabes tú sobre este tipo de presión? Sé sobre presión. Clara dio un paso adelante, y aunque era más baja que Eduardo, en ese momento pareció más grande. Cada día me despierto sin saber si podré pagar la siguiente ronda de quimioterapia de mi hija. Cada día trabajo hasta que me duelen los pies tanto que apenas puedo caminar. Cada día sonrío a clientes que me tratan como si fuera invisible mientras cargo bandejas que pesan más que mi orgullo. Y cada noche rezo para que mañana sea más fácil, sabiendo que no lo será. Su voz se quebró pero continuó. Pero amo a mi hija. La amo tanto que me rompería en 1000 pedazos antes de lastimarla. Vendería mis órganos, mendigaría en las calles, haría cualquier cosa, porque así es el amor. No es fácil, no es cómodo, pero es real. Y usted, señaló a Eduardo con un dedo tembloroso, usted no sabe nada sobre amor real, solo sabe sobre el amor que viene con condiciones, el amor que se puede comprar, el amor que se puede envenenar cuando deja de convenirle. Las palabras colgaron en el aire como campanas después de ser tocadas. Eduardo abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No salieron palabras. Solo un sonido estrangulado, casi animal. Beatriz se había quedado completamente inmóvil, mirando a Clara con una expresión que era difícil de leer. ¿Gratitud? ¿Vergüenza? ¿Comprensión? Tu hija, dijo Beatriz suavemente. Lucía, dijiste. Clara asintió, no confiando en su voz para hablar. ¿Qué tipo de cáncer? Leucemia linfoblástica aguda. Las palabras salieron mecánicamente, como las había repetido a doctores y enfermeras y trabajadores sociales durante meses. Está en su segunda ronda de tratamiento. Los doctores dicen que tiene buenas posibilidades, pero... Se le quebró la voz. Pero es caro, muy caro. Beatriz cerró los ojos por un momento largo. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Una claridad, una decisión. Llamaré a mi abogado, dijo, y a la policía. Madre, no... Eduardo dio un paso hacia atrás, y por primera vez desde que Clara lo confrontó, pareció realmente asustado. No puedes. Si haces esto. Si hago esto, mi hijo irá a prisión. Beatriz terminó por él, y su voz era firme a pesar de las lágrimas. Sí, lo sé. Y me va a destruir. Me va a matar tan seguramente como ese veneno lo habría hecho. Pero tú, apuntó hacia él con un dedo tembloroso. Tú has matado algo en mí esta noche. Has matado la ilusión. Has matado el sueño de que éramos una familia. Nunca fuimos una familia, escupió Eduardo. Fuimos una corporación, con tú como CEO y yo como el empleado que nunca cumplía con tus expectativas. Entonces deja que esto sea mi última lección de negocios, dijo Beatriz, y ahora había acero en su voz. Cuando alguien intenta destruirte, no te quedas de brazos cruzados. Luchas, sobrevives, y haces que enfrenten las consecuencias. Beatriz sacó su teléfono móvil del pequeño bolso de mano que había dejado sobre la silla. Sus dedos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla. Madre. Por favor. Eduardo cayó de rodillas. Literalmente cayó de rodillas sobre la alfombra persa, con su traje de $3000 arrugándose, con sus manos extendidas en súplica. Por favor, podemos hablar de esto. Puedo ir a terapia. Puedo cambiar. Por favor, no me hagas esto. Clara sintió algo moverse en su pecho al ver a este hombre adulto llorando como un niño. Pero también vio el frasco en el suelo donde lo había dejado caer, el vino derramado que había estado destinado a matar, y supo que algunas lágrimas llegaban demasiado tarde. Deberías haberte detenido antes de verter el veneno, dijo Beatriz, y su voz era un susurro pero resonaba como un trueno. Deberías haberte detenido cuando sacaste ese frasco de tu bolsillo. Deberías haberte detenido cuando decidiste que mi vida valía menos que tu comodidad. Pero no lo hiciste. Y ahora tengo que hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Tengo que dejarte enfrentar las consecuencias de tus acciones. Marcó 3 números. 9, 1, 1. El sonido del teléfono marcando fue como el tic-tac de un reloj, contando los segundos finales de algo. Sí, hola. La voz de Beatriz era notablemente tranquila cuando el operador contestó. Necesito reportar un intento de homicidio. Mi hijo intentó envenenarme. Estoy en el restaurante La Maison, salón privado 3. Sí,
Todavía estoy con él. No, no estoy en peligro inmediato. Sí, esperaré. Colgó el teléfono. El silencio que siguió fue tan denso que Clara sintió que podía tocarlo. Eduardo se había quedado de rodillas, con la cabeza gacha, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Beatriz estaba de pie junto a la mesa, con una mano apoyada en la madera pulida como si necesitara el soporte físico para no desmoronarse. Y Clara estaba entre ellos, esta mujer de 42 años, con un uniforme barato y zapatos, que le lastimaban, sintiendo el peso de haber salvado una vida, pero también de haber destruido una familia. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Beatriz de repente, volviéndose hacia Clara. No me conoces, ni siquiera sabías quién era yo antes de esta noche. Podrías haber mirado hacia otro lado. Podrías haber mantenido tu trabajo, tu seguridad. ¿Por qué arriesgaste todo para advertirme? Clara pensó en todas las respuestas posibles. Pensó en hablar sobre moralidad, sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre la responsabilidad humana. Pero al final, la verdad era más simple. Porque soy madre, dijo. Y ninguna madre debería morir pensando que su hijo la amaba cuando en realidad la estaba matando. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y verdaderas. Beatriz asintió lentamente, como si eso tuviera sentido perfecto, como si esas palabras, simples, explicaran todo. ¿Cómo se llama el hospital donde tratan a tu hija?, preguntó Beatriz. Clara parpadeó, confundida por el cambio de tema. Hospital General San Martín, en el ala de oncología pediátrica. ¿Pero por qué? Porque mañana mi abogado se pondrá en contacto contigo. Beatriz se acercó a Clara, y sus ojos grises estaban fijos en los marrones de la mujer más joven. Voy a cubrir todos los gastos médicos de Lucía. Todo. Y voy a establecer un fondo para su educación futura. Y voy a darte un trabajo en mi empresa, si lo quieres. Un trabajo real, con un salario real, con beneficios y seguridad. Señora, no tiene que... Clara sentía las lágrimas ardiendo en sus ojos. Sí tengo que. Beatriz tomó las manos de Clara entre las suyas. Sus manos eran suaves, cuidadas, con anillos caros en casi todos los dedos. Las manos de Clara eran ásperas, con cicatrices de quemaduras de bandejas calientes, con las uñas cortas y sin pintar. Pero en ese momento, esas manos se sostuvieron como si fueran iguales. Me salvaste la vida. Arriesgaste todo para salvarme. Y en el proceso, me mostraste algo que mi propio hijo nunca pudo, lo que significa el amor verdadero. Clara no pudo contenerse más. Lloró por el alivio, por el miedo que había estado cargando, por la esperanza repentina de que tal vez, solo tal vez, Lucía tendría una oportunidad real de sobrevivir. Beatriz la abrazó. Esta mujer millonaria que había construido un imperio, que vestía ropa de diseñador, y vivía en una mansión, abrazó a una mesera en un restaurante, mientras su hijo sollozaba de rodillas y el vino envenenado se secaba en el suelo. El sonido de sirenas comenzó a escucharse en la distancia. Eduardo levantó la cabeza, y Clara pudo ver su rostro, hinchado, rojo, destrozado. Ya no parecía el hombre arrogante que había entrado al restaurante esa noche. Parecía pequeño, perdido. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, mamá. Beatriz lo miró durante un largo momento. Clara pudo ver la batalla que se libraba en su rostro, el amor maternal luchando contra la traición, el perdón luchando contra la justicia, el pasado luchando contra el futuro. Yo también lo siento, dijo finalmente Beatriz. Siento no haber sido la madre que necesitabas. Siento haberte fallado de maneras que ni siquiera sabía. Pero Eduardo... Su voz se endureció. Eso no te da derecho a matarme. Las sirenas estaban más cerca ahora. La puerta del salón privado se abrió de golpe. 2 policías entraron primero, con las manos en sus armas, evaluando la escena. Detrás de ellos venía el gerente del restaurante, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Ahí está mi hijo, dijo Beatriz con voz clara, señalando a Eduardo. Ese hombre de rodillas. Intentó envenenarme. El frasco está ahí, en el suelo junto a él. Y esta mujer puso una mano en el hombro de Clara. Esta mujer me salvó la vida. Los siguientes minutos fueron un borrón. Los policías levantaron a Eduardo del suelo. Le leyeron sus derechos, mientras él no dejaba de llorar y balbucear disculpas. Pusieron el frasco en una bolsa de evidencia con guantes de látex. Tomaron fotografías del vino derramado, de la copa rota, de la mesa con los platos a medio comer que ahora parecían reliquias de una vida que ya no existía. Un oficial se acercó a Clara y le pidió su declaración. Ella habló con voz temblorosa, explicando exactamente lo que había visto, Eduardo sacando el frasco, vaciándolo en el vino, guardándolo en su bolsillo.
El oficial tomaba notas meticulosamente, su rostro inexpresivo profesional, pero sus ojos mostraban algo parecido a la conmoción. «Va a necesitar venir a la estación para una declaración formal», dijo el oficial. «¿Puede hacerlo mañana?» Clara miró a Beatriz, quien asintió. «Yo me aseguraré de que esté allí», dijo Beatriz. «Y de que tenga representación legal si la necesita». El oficial parpadeó, sorprendido, pero solo asintió. Se llevaron a Eduardo esposado. Mientras lo conducían hacia la puerta, se volvió una última vez para mirar a su madre. Clara nunca olvidaría esa mirada. Una mezcla de odio, amor, arrepentimiento y desesperación tan intensa que era casi física. «Te amaba», dijo Eduardo, su voz ronca, a mi manera retorcida, «realmente te amaba». «Lo sé», respondió Beatriz, y sus lágrimas caían libremente ahora. Pero no fue suficiente. El amor nunca debería incluir veneno. Y entonces se lo llevaron. La puerta se cerró detrás de ellos, y el silencio que quedó fue casi ensordecedor. Beatriz se tambaleó, y Clara la sostuvo inmediatamente, guiándola de vuelta a la silla. La mujer mayor se dejó caer en el asiento como si sus piernas ya no pudieran sostenerla, y durante un momento largo solo respiró, inhalaciones profundas y temblorosas que sonaban como sollozos secos. «Se acabó», susurró Beatriz. «Mi familia, mi hijo, todo». Clara se arrodilló frente a ella, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «No se acabó», dijo con suavidad. «Su vida continúa. Usted continúa». «¿Para qué?». Los ojos grises de Beatriz la miraron con tal desesperación que Clara sintió el dolor como propio. «Dediqué 30 años a construir un legado para él. Cada decisión que tomé, cada sacrificio, cada hora trabajando hasta el agotamiento, todo fue para dejarle algo. Y él prefirió matarme antes que esperar a que muriera naturalmente. Entonces, construya algo para usted». Clara apretó sus manos. «Viva para usted. Por primera vez en décadas, haga lo que usted quiera hacer, no lo que cree que debería hacer por él». Beatriz la miró durante un largo momento, y algo cambió en su expresión. Una chispa pequeña, frágil, pero presente. «Cuando mi esposo murió», dijo lentamente, «Eduardo tenía solo 5 años. Y yo tenía tanto miedo. Miedo de no poder mantenerlo, de no poder darle la vida que merecía. Así que me enterré en el trabajo, construí la empresa, gané dinero. Pero en algún lugar del camino, su voz se quebró, en algún lugar del camino, olvidé simplemente ser su madre. Me convertí en su jefa, su banquera, su jueza, y él creció sintiéndose solo incluso cuando estábamos en la misma habitación». «No puede cambiar el pasado», dijo Clara. «Ninguna de nosotras puede. Pero puede elegir qué hacer ahora». El gerente del restaurante se acercó tímidamente, con las manos entrelazadas frente a él. «Señora Santamaría», dijo con voz nerviosa, «lamento profundamente lo sucedido en nuestro establecimiento. Si hay algo que podamos hacer». Beatriz levantó una mano, deteniéndolo. «No fue culpa suya, pero necesito hablar con Clara a solas. ¿Podría?» «Por supuesto. El salón es suyo el tiempo que necesite». Se retiró, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Beatriz se puso de pie lentamente, alisando su vestido azul marino, con manos que ya no temblaban tanto. Caminó hacia la ventana del salón, que daba a la calle iluminada con farolas. Afuera, la vida continuaba. Coches pasaban. Personas caminaban. El mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado, cuando en realidad todo había cambiado. «Tengo 73 años», dijo Beatriz, mirando su reflejo en el cristal. «Y recién ahora me doy cuenta de cuánto tiempo he perdido. Cuántas conversaciones reales nunca tuve con mi hijo. Cuántas veces elegí el trabajo sobre él, las juntas sobre sus partidos de fútbol, los viajes de negocios sobre sus graduaciones. Él era adulto», dijo Clara suavemente. «Tomó sus propias decisiones. Pero yo planté las semillas». Beatriz se volvió, y sus ojos estaban rojos pero secos ahora. «Planté las semillas de resentimiento, de la sensación de nunca ser suficiente. Y él las regó con sus propias inseguridades, hasta que creció este monstruo entre nosotros». Clara se acercó a la ventana, parándose junto a Beatriz. Podía ver sus propios reflejos, dos mujeres de mundos completamente diferentes, unidas por una noche que ninguna olvidaría jamás. «Mi hija está muriendo», dijo Clara, y las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba. «O al menos, podría morir. Los doctores dicen que tiene el 80% de probabilidad de sobrevivir si completamos el tratamiento». 80%. Suena bien, ¿verdad? Pero todo lo que puedo pensar es en ese 20%. Ese 20% donde la pierdo.
Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Y cada noche, cuando llego a casa después de trabajar aquí, después de servir a personas que nunca me ven realmente, me siento junto a su cama. Está tan pálida, tan delgada. Ha perdido todo su cabello. A veces el dolor es tan fuerte que solo puede gemir. Pero cuando me ve, sonríe. Sonríe y me dice, hola mami, ¿cómo estuvo tu día? Como si a ella no le importara su propio sufrimiento, solo quiere asegurarse de que yo esté bien. La voz de Clara se quebró completamente. Eso es amor, señora Beatriz. Amor que piensa en el otro antes que en uno mismo. Amor que soporta dolor con gracia. Amor que no mantiene cuentas ni lleva registros de fracasos. Y cuando vi a su hijo verter ese veneno, todo lo que pude pensar fue, ¿cómo puede alguien lastimar a la persona que les dio vida? Beatriz comenzó a llorar de nuevo, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Clara la rodeó con sus brazos, esta mesera abrazando a esta millonaria, y ambas lloraron juntas junto a la ventana, mientras afuera el mundo continuaba indiferente a su dolor. Gracias, susurró Beatriz, contra el hombro de Clara. Gracias por ser más valiente que yo. Gracias por ver lo que yo me negaba a ver. Gracias por amarme lo suficiente como para salvarme, incluso cuando eras una extraña. No fui valiente. Clara se apartó suavemente. Estaba aterrorizada. Sabía que probablemente perdería mi trabajo. Sabía que nadie me creería, que Eduardo encontraría la manera de hacerme parecer loca. Pero pensé en Lucía. Pensé en cómo me sentiría si fuera mi último día con ella, y no supiera que alguien estaba planeando quitármela. Y simplemente, no pude quedarme callada. Pero lo hiciste. Beatriz tomó el rostro de Clara entre sus manos. Te arriesgaste por mí. Y ahora déjame arriesgarme por ti. Ya he hecho demasiado. La oferta de pagar el tratamiento de Lucía, el trabajo, no es suficiente, interrumpió Beatriz. Quiero que vengas a trabajar conmigo, no como empleada. Como familia. Sé que suena extraño, que apenas nos conocemos. Pero esta noche, en los peores momentos de mi vida, fuiste más familia para mí que mi propio hijo. Y yo, su voz tembló. Yo necesito recordar lo que significa realmente el amor. Necesito personas a mi alrededor, que me muestren cómo amar sin condiciones, sin expectativas, sin mantener cuentas. Clara abrió la boca para protestar, pero Beatriz continuó. Por favor, déjame hacer esto. No por caridad, sino por redención, por una segunda oportunidad. Déjame ser parte de la vida de Lucía. Déjame conocer a esta niña extraordinaria, que sonríe a través del dolor. Déjame aprender de ustedes cómo es el amor verdadero. Clara sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas otra vez. Había llorado más en las últimas 2 horas que en los últimos 2 años. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de dolor o miedo o desesperación. Eran de esperanza, de posibilidad, de la promesa de que tal vez, solo tal vez, algo hermoso podría crecer de esta noche horrible. Lucía va a amarte, dijo finalmente Clara, con una sonrisa temblorosa. Le encantan las historias sobre mujeres fuertes, y usted es la mujer más fuerte que he conocido. No me siento fuerte, admitió Beatriz. Me siento rota. Rota no significa débil. Clara tomó su mano. Rota solo significa humana. Y ahora por primera vez, puede empezar a sanar de verdad. Un golpe suave en la puerta las interrumpió. El gerente asomó la cabeza tímidamente. Disculpen, señoras. Hay alguien aquí. Dice que es familiar de Clara Mendoza. El corazón de Clara se detuvo. ¿Familiar? Yo no. Entonces lo supo. Solo había una persona que vendría a buscarla. Dios mío. Lucía. Abrió la puerta de golpe y corrió hacia el vestíbulo del restaurante. Y allí, en una silla de ruedas empujada por una enfermera del hospital, estaba su hija. Lucía llevaba puesto un pijama de hospital, una manta sobre sus piernas delgadas, y un gorro de lana rosa cubría su cabeza calva. Su piel tenía esa palidez enfermiza que Clara había llegado a conocer tan bien. Pero sus ojos, esos ojos marrones brillantes, que eran exactamente como los de Clara, estaban llenos de preocupación. Mami, la voz de Lucía era débil pero urgente. Cuando no contestaste tu teléfono me asusté. Le rogué a la enfermera Rosa que me trajera. Dijo que había policías aquí, que algo había pasado. Clara cayó de rodillas frente a la silla de ruedas, tomando las manos frías y delgadas de su hija entre las suyas. Estoy bien, mi amor. Estoy bien. Todo está bien. ¿Por qué había policías? ¿Estás en problemas? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Mami, no puedes meterte en problemas. Te necesito. No estoy en problemas, bebé. Todo lo contrario. Clara miró hacia atrás y vio a Beatriz de pie en la entrada del salón privado,
Observando la escena con expresión emocionada, ayudé a alguien, y esa persona quiere ayudarnos a nosotras. Lucía siguió su mirada, y vio a Beatriz, incluso enferma, incluso débil. Lucía tenía esa intuición especial de los niños, que ven más allá de las apariencias. «Hola», dijo Lucía con timidez. «Usted es muy elegante». Beatriz se acercó lentamente, y Clara pudo ver que estaba tratando de controlar sus emociones. Se arrodilló junto a la silla de ruedas, poniéndose al nivel de los ojos de Lucía. «Hola, Lucía. Tu madre me salvó la vida esta noche». Los ojos de Lucía se abrieron enormemente. «¿De verdad? Mi mami es una heroína». «La más grande que conozco», confirmó Beatriz, y su voz era suave, cálida, el tipo de voz que Clara imaginaba que había usado con Eduardo cuando era pequeño, antes de que todo se complicara. «Y tú debes ser igual de valiente que ella». Lucía miró hacia abajo, hacia su propio cuerpo frágil. «No soy muy valiente», admitió en voz baja. «A veces tengo mucho miedo. Del dolor, de las agujas, de no despertar un día». Beatriz extendió la mano y tomó la de Lucía gentilmente. «La valentía no significa no tener miedo», dijo. «Significa tener miedo y seguir adelante de todas formas. Significa sonreír incluso cuando duele. Significa preocuparte por tu madre incluso cuando tú eres la que está enferma. Eso es verdadera valentía». Lucía consideró esto por un momento, luego sonrió. Fue una sonrisa pequeña, débil, pero real. «¿Usted también es valiente?», preguntó. Beatriz miró a Clara, luego de vuelta a Lucía. «Estoy aprendiendo a serlo», dijo honestamente. «Tu madre me está enseñando». La enfermera Rosa, una mujer robusta de unos 50 años con rostro amable, se aclaró la garganta. «Clara, lo siento, pero Lucía debería volver al hospital. Ya es tarde y necesita su medicación de las 10». Clara asintió, levantándose y preparándose para empujar la silla de ruedas, pero Beatriz la detuvo. «¿Puedo llevarlas? Mi auto está afuera. Es más cómodo que tomar el autobús, especialmente a esta hora». Clara iba a rechazar automáticamente. Había pasado su vida entera sin aceptar caridad, manteniendo su orgullo incluso cuando dolía. Luego miró a Lucía, a su hija, que se veía tan pequeña y frágil en esa silla de ruedas, y asintió. «Gracias». Beatriz hizo una llamada rápida, y minutos después, un Mercedes negro se detuvo frente al restaurante. El chofer, un hombre mayor de cabello gris que Beatriz presentó como Roberto, ayudó a Lucía a entrar al asiento trasero, con una gentileza que hizo que Clara quisiera llorar otra vez. El viaje al hospital fue silencioso pero no incómodo. Lucía se había quedado dormida contra el hombro de Clara, agotada por la emoción y la enfermedad. Clara acariciaba su cabeza cubierta por el gorro rosa, sintiendo la forma del cráneo de su hija donde una vez había habido cabello grueso y brillante. Beatriz miraba por la ventana, pero Clara podía ver su reflejo en el cristal. Lágrimas silenciosas caían por sus mejillas, pero no se las limpiaba, solo dejaba que cayeran. «Mi hijo tiene 38 años», dijo Beatriz de repente, su voz apenas audible sobre el sonido del motor. «Y no puedo recordar la última vez que lo abracé. No de verdad. No de la manera en que tú abrazas a Lucía, como si pudieras mantenerla a salvo del mundo, con solo la fuerza de tu amor». Clara no dijo nada, simplemente continuó acariciando la cabeza de su hija. «Cuando era pequeño», continuó Beatriz, «solía dormir conmigo. Su padre acababa de morir, y tenía pesadillas. Venía corriendo a mi cama en medio de la noche, temblando, llorando, y yo lo abrazaba, y le cantaba hasta que se volvía a dormir. Pero luego decidí que era hora de que fuera un hombre. Tenía 6 años. 6. Y lo mandé de vuelta a su habitación cuando venía asustado. Llamé a un psicólogo infantil, que me dijo que estaba fortaleciendo su independencia». Su voz se llenó de amargura. «Independencia. Le enseñé a estar solo, a no buscar consuelo, a no confiar en que yo estaría ahí para él. Tenía 6 años cuando su padre murió», repitió Clara suavemente. «Lucía tiene 16, y todavía duerme conmigo cuando tiene miedo. Todavía me busca cuando necesita consuelo. Y nunca le diré que sea independiente de mi amor». Beatriz se volvió, y sus ojos brillaban en la oscuridad del auto. «¿Cómo lo haces? ¿Cómo mantienes esa ternura cuando el mundo es tan duro?» «Porque el mundo ya es duro», respondió Clara. «Si yo también soy dura con ella, ¿qué le queda? Los niños no necesitan padres que los preparen para la dureza del mundo siendo duros con ellos. Necesitan padres que les den tanta suavidad, tanto amor, tanta seguridad, que cuando el mundo sea duro, tengan un refugio al cual regresar».
Un refugio, repitió Beatriz como si fuera un concepto extraño. Nunca pensé en ser eso. Pensé en ser una fortaleza, una torre de fuerza, pero no un refugio. Las fortalezas mantienen a la gente afuera, dijo Clara. Los refugios los dejan entrar. Llegaron al hospital, y el proceso de llevar a Lucía de vuelta a su habitación fue rápido. Clara había hecho este viaje tantas veces que conocía cada pasillo, cada enfermera, cada médico de turno. Beatriz la siguió en silencio, observando cómo Clara besaba la frente de Lucía mientras la enfermera Rosa la ayudaba a volver a la cama. Observando cómo Clara ajustaba las mantas, revisaba la bolsa de suero intravenoso, acomodaba los cojines con manos expertas y cariñosas. Observando cómo Lucía, incluso medio dormida, buscaba la mano de su madre y la sostenía como si fuera un salvavidas. «Te amo, mami», murmuró Lucía. «Te amo más que a la vida misma, mi cielo», respondió Clara. Y significaba cada palabra. Cuando Lucía se durmió completamente, Clara y Beatriz salieron al pasillo. Era tarde, casi medianoche, y el ala de oncología pediátrica estaba silenciosa excepto por el zumbido de las máquinas y los pasos ocasionales de las enfermeras. «Nunca le dije eso a Eduardo», dijo Beatriz abruptamente. «Nunca le dije que lo amaba más que a la vida misma. Le decía que lo amaba, claro, pero siempre con condiciones. Te amo, pero necesitas mejorar tus calificaciones. Te amo, pero tienes que trabajar más duro. Te amo, pero me decepcionaste otra vez». Se apoyó contra la pared, y de repente parecía cada uno de sus 73 años. «Esta noche, mi hijo intentó matarme. Y parte de mí, la parte que todavía es madre, que siempre será madre, se pregunta si es culpa mía, si lo empujé a esto, si mi amor condicional creó un monstruo». «Su amor puede haber tenido fallas», dijo Clara cuidadosamente. «Pero él es un adulto, tomó sus propias decisiones. Y la decisión de matar nunca es culpa de la víctima. Pero ¿puedes ver cómo llegó ahí?». Los ojos de Beatriz suplicaban comprensión. «Puedes ver la línea que va desde el niño de 6 años que aprendió que su madre no estaría ahí en sus pesadillas, hasta el hombre de 38 que decidió que matar era más fácil que tener una conversación honesta». Clara suspiró profundamente. «Veo la línea», admitió. «Veo cómo el dolor puede convertirse en ira, cómo la negligencia emocional puede endurecer un corazón. Pero señora Beatriz, también veo esto, usted no vertió ese veneno. Usted no tomó esa decisión, él sí, y ahora ambos tienen que vivir con las consecuencias». «¿Cómo vivo con esto?», preguntó Beatriz. Y había desesperación real en su voz. «¿Cómo me levanto mañana sabiendo que mi hijo está en una celda? ¿Cómo funciono sabiendo que lo perdí, que lo fallé tan completamente? De la misma manera que yo me levanto cada día, sabiendo que mi hija podría morir», respondió Clara con voz temblorosa pero firme. «Me levanto porque no tengo otra opción. Me levanto porque rendirme no es opción. Me levanto, y pongo un pie delante del otro, y hago lo que tengo que hacer. Y eventualmente, con el tiempo, se vuelve más fácil, no fácil, solo más fácil». Beatriz cerró los ojos, asintiendo lentamente. «¿Vendrías conmigo mañana?», preguntó. «A la estación de policía, cuando haga mi declaración oficial. Yo no quiero estar sola». Clara pensó en su turno de mañana en el restaurante, en el dinero que necesitaba, en las facturas que se acumulaban. Pero luego miró a través de la pequeña ventana, hacia la habitación donde Lucía dormía. Pensó en la promesa de Beatriz, de cubrir todos los gastos médicos, de darle un trabajo real, de ser familia. «Sí», dijo. «Estaré allí». Beatriz alcanzó y tomó la mano de Clara. Las dos mujeres permanecieron así, en el pasillo del hospital a medianoche, sosteniendo las manos de la otra como náufragas aferrándose a un salvavidas. «Cuando esto termine», dijo Beatriz lentamente, «cuando testifique contra mi propio hijo, cuando el juicio termine y él esté, donde quiera que esté, podría venir a visitar a Lucía. Regularmente, quiero decir, no para reemplazar nada ni a nadie, solo para estar presente, para aprender de ustedes, para recordar lo que realmente importa». Clara apretó su mano. A Lucía le encantaría eso, y a mí también. Se quedaron en silencio por un momento. Luego Beatriz dijo: «Tengo que irme. Roberto me está esperando, y tú probablemente necesitas descansar. Mañana será un día largo». «Todos los días son largos cuando tu hija está enferma», dijo Clara con una sonrisa triste. «Pero tienes razón. Debería descansar». Beatriz comenzó a alejarse. Luego se detuvo y se volvió. «Clara, ¿por qué te importa? No solo porque me advertiste sobre el vino, sino porque te importo yo. Soy solo otra mujer rica,
que probablemente te recordaba a todos los clientes que te han tratado mal. Clara consideró la pregunta por un momento. Porque cuando vi a tu hijo verter ese veneno, dijo finalmente, no vi a una mujer rica. Vi a una madre. Vi a alguien que amaba a su hijo a pesar de todo. Vi el dolor en tus ojos cuando hablabas de él, incluso cuando estaba siendo cruel contigo. Y pensé, esa mujer merece conocer la verdad. Merece tener la oportunidad de decidir qué hacer con esa verdad. Nadie merece morir pensando que es amada cuando en realidad es odiada. Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas otra vez. No sé si me odiaba, susurró. Creo que me amaba y me odiaba al mismo tiempo. Y no sabía cómo manejar esa contradicción, así que eligió el camino más fácil. El amor y el odio están más cerca de lo que pensamos, dijo Clara. Ambos requieren pasión, inversión emocional, la indiferencia es el verdadero opuesto del amor. Entonces al menos él no era indiferente, dijo Beatriz con una risa amarga. Supongo que eso es algo. Se despidieron con un abrazo real, largo. El tipo de abrazo que se dan dos personas que han pasado juntas por algo traumático y han salido del otro lado cambiadas. Clara volvió a la habitación de Lucía y se instaló en la silla reclinable que había aprendido a llamar su cama durante las últimas semanas. Desde allí podía ver el pecho de su hija subir y bajar con cada respiración, podía escuchar el zumbido constante de las máquinas que la mantenían viva, podía ver los tubos y cables que la conectaban al mundo médico que la estaba salvando. Y por primera vez en meses, Clara sintió algo más que miedo, sintió esperanza. Su teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido, soy Beatriz. Roberto te recogerá mañana a las 9 de la mañana para ir a la estación. Descansa, y gracias, por todo. Clara escribió una respuesta simple. Nos vemos mañana. Pero mientras miraba a su hija dormir, mientras escuchaba los sonidos del hospital a su alrededor, mientras sentía el peso de este día imposible asentarse sobre sus hombros, Clara sabía que algo fundamental había cambiado. Había salvado una vida, pero tal vez, solo tal vez, Beatriz también había salvado la suya. Se durmió con esa idea, sus dedos entrelazados con los de Lucía, su corazón un poco menos pesado de lo que había estado en mucho tiempo. La mañana llegó demasiado rápido, como siempre. Clara se despertó con dolor en el cuello, la silla reclinable nunca era realmente cómoda, y vio que Lucía ya estaba despierta, mirándola con esos ojos grandes y marrones. Buenos días, mami, dijo Lucía con voz ronca. Tuviste una noche difícil, ¿verdad? Clara se estiró, sintiendo cada uno de sus 42 años en sus huesos. Sí, bebé. Fue intensa. ¿La señora elegante del auto? Preguntó Lucía. ¿Ella está bien? Ella está bien gracias a mí, dijo Clara, sin orgullo, solo declarando un hecho, y ahora ella quiere ayudarnos. Los ojos de Lucía se iluminaron. ¿Ayudarnos cómo? Clara tomó la mano de su hija, esas manos que una vez fueron regordetas y rosadas pero que ahora eran delgadas y pálidas, con venas visibles bajo la piel traslúcida. Va a pagar tu tratamiento, mi amor. Todo. Y me va a dar un trabajo mejor. Un trabajo donde no tenga que estar de pie 12 horas al día. Donde pueda pasar más tiempo contigo. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Lucía. ¿De verdad? ¿No estás bromeando? No estoy bromeando, Clara besó sus manos. De verdad. Lucía se lanzó hacia adelante, abrazando a su madre, con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Clara la sostuvo, sintiendo cada costilla, cada hueso prominente, pero también sintiendo el corazón de su hija, latiendo fuerte y decidido contra su pecho. Voy a vivir, mami, susurró Lucía. Voy a vivir, y voy a hacer que valga la pena. Todo tu sacrificio, todo tu trabajo. Voy a hacer algo increíble con mi vida. Te lo prometo. Ya estás haciendo algo increíble, dijo Clara, con la voz rota por la emoción. Solo existiendo, solo siendo tú. Ya estás haciendo algo increíble. Pasaron la siguiente hora en una burbuja de felicidad cautelosa. La enfermera Rosa trajo el desayuno de Lucía, gelatina y caldo. Lo único que su estómago podía tolerar últimamente, y sonrió al ver sus rostros brillantes. Parece que alguien tiene buenas noticias, dijo Rosa con calidez. Me alegro. Esta familia merece buenas noticias. A las 9 en punto Roberto llamó desde el vestíbulo. Clara besó a Lucía en la frente, prometiendo volver pronto, y bajó. El Mercedes estaba esperando. Y Beatriz estaba en el asiento trasero. Se veía diferente. Todavía elegante, todavía bien vestida con un traje pantalón de color crema. Pero había algo en sus ojos, una tristeza profunda que ninguna cantidad de maquillaje podía ocultar. Buenos días, dijo Beatriz,
mientras Clara subía al auto. «Buenos días», respondió Clara. «¿Cómo estás?» Beatriz consideró la pregunta por un momento. «Destrozada», dijo honestamente. Y sí. «Pero funcional. Mi abogado me llamó temprano esta mañana. Eduardo, él quiere hablar conmigo. Desde la cárcel». Clara sintió algo apretarse en su pecho. «¿Vas a ir?» «No lo sé». Beatriz miró por la ventana mientras Roberto comenzaba a conducir. «Parte de mí quiere verlo, necesita entender. Pero otra parte tiene miedo de que me destruya lo que pueda decir. O peor, que me convenza de retirar los cargos». «¿Harías eso?», preguntó Clara cuidadosamente. «¿Retirar los cargos?». Beatriz fue silente por un largo momento. «Hace 24 horas, probablemente sí», admitió. «Probablemente habría encontrado una manera de racionalizarlo, de culparme a mí misma, de darle otra oportunidad. Pero ahora», se volvió hacia Clara. «Ahora pienso en Lucía. Pienso en cómo la ama sin condiciones, pero también con límites saludables. Pienso en que el amor real a veces significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Así que no retiraré los cargos». Clara asintió, sintiendo respeto profundo por esta mujer que apenas conocía, pero que reconocía como un alma afín. La estación de policía era un edificio gris y deprimente que parecía diseñado para drenar toda esperanza de quien entrara. Clara y Beatriz fueron guiadas a una sala de interrogatorios, donde un detective de unos 50 años llamado Ramírez les esperaba con una grabadora y un bloc de notas. Lo que siguió fue un recuento detallado, exhaustivo, de los eventos de la noche anterior. Clara tuvo que repetir su historia 3 veces, cada vez con más preguntas, más detalles. ¿Desde qué ángulo vio a Eduardo? ¿Cómo estaba segura de que era un frasco pequeño? ¿Por qué no dijo nada inmediatamente? «Porque tenía miedo», respondió Clara con voz firme. «Tenía miedo de perder mi trabajo, de que nadie me creyera, de que destruyera a esta familia. Pero más miedo tuve de quedarme callada y cargar con esa muerte en mi conciencia». El detective Ramírez asintió, tomando notas. «El análisis toxicológico del vino confirmó la presencia de digoxina en dosis letales», dijo. «Suficiente para simular un ataque cardíaco natural en alguien de la edad de la señora Santamaría. Su hijo lo planeó meticulosamente. Sin su intervención, señora Mendoza, estaríamos investigando una muerte, no un intento de asesinato». Beatriz cerró los ojos, y Clara vio cómo su rostro palidecía ante la confirmación de lo cerca que había estado de morir. Cuando terminaron las declaraciones, ya era media tarde. Roberto las esperaba fuera, pero Beatriz pidió caminar un poco. «Necesitaba aire», dijo. Clara caminó junto a ella en silencio, permitiéndole procesar. «Mi abogado dice que Eduardo enfrenta entre 15 y 25 años de prisión», dijo Beatriz finalmente. Intentó negociar. «Confesión total, a cambio de una sentencia reducida. Dice que lo siente, que estaba desesperado, que tiene problemas de adicción al juego que yo no conocía, que debe millones». «¿Le crees?», preguntó Clara. «Creo que lo siente ser atrapado», respondió Beatriz con amargura. «No creo que sienta haber intentado matarme. Todavía no. Tal vez algún día, después de años en prisión, después de terapia, después de enfrentar realmente lo que hizo, tal vez entonces. Pero ahora no». Llegaron a un pequeño parque y se sentaron en una banca. El sol de octubre era suave, cálido sin quemar, y había niños jugando en los columpios. Clara observó a una madre empujando a su hijo pequeño, escuchando sus risas, y sintió una punzada de nostalgia por cuando Lucía era tan pequeña, tan sana, tan llena de vida sin restricciones. «He tomado una decisión», dijo Beatriz. «No voy a ver a Eduardo. No hasta después del juicio, no hasta que cumpla al menos parte de su sentencia. Necesita tiempo para entender la gravedad de lo que hizo. Y yo necesito tiempo para sanar, para aprender a ser una persona fuera de ser su madre». Clara tomó su mano. «Eso es sabio. Y quiero que cumplas tu promesa», continuó Beatriz, volviéndose hacia ella. «Quiero conocer a Lucía de verdad. Quiero ser parte de tu vida. No para reemplazar a Eduardo, no para llenar un vacío, sino para construir algo nuevo, algo sano». «Lucía preguntó por ti esta mañana», dijo Clara con una sonrisa. «Ya te adoptó en su corazón. Así es ella. Ve lo bueno en todos. Entonces, aprendí de quién lo heredó». Beatriz sonrió por primera vez, desde la noche anterior, una sonrisa pequeña pero genuina. 3 meses después, la sala de quimioterapia era más brillante de lo que Clara esperaba. No era el lugar gris y deprimente que había temido, sino un espacio con paredes pintadas de colores suaves,
con ventanas grandes que dejaban entrar luz natural, con sillones reclinables cómodos en lugar de camas de hospital frías. Lucía estaba en uno de esos sillones, con una manta sobre las piernas y el puerto intravenoso en su pecho conectado a la bolsa de quimioterapia. Su gorro rosa había sido reemplazado por uno nuevo, que Beatriz le había regalado azul cielo con estrellas doradas bordadas. Y Beatriz estaba sentada junto a ella, leyéndole en voz alta de un libro de poesía. Clara observaba desde la puerta, su corazón tan lleno que dolía. En estos 3 meses, había visto florecer una amistad extraordinaria entre su hija y esta mujer que había entrado en sus vidas de la manera más traumática posible. Beatriz venía al hospital 3 veces por semana. Traía libros, comida que Clara podía comer, historias de su juventud que hacían reír a Lucía. Nunca hablaba de Eduardo, nunca cargaba a Lucía con su dolor. Simplemente estaba presente. Y Clara había comenzado su nuevo trabajo como asistente administrativa en la empresa de Beatriz. No era caridad. Trabajaba duro, ganaba su salario. Pero tenía horarios flexibles que le permitían estar con Lucía cuando la necesitaba. Por primera vez en años, no vivía al borde del colapso financiero. El juicio de Eduardo había terminado la semana anterior. 18 años de prisión. Beatriz había asistido cada día, sentándose en silencio en la sala del tribunal, llorando en privado pero manteniéndose firme en público. Clara había estado junto a ella, tomando su mano cuando temblaba demasiado. Eduardo había mirado a su madre solo una vez durante todo el juicio. En sus ojos había algo que podría haber sido remordimiento, o tal vez solo era derrota. Beatriz no le devolvió la mirada, simplemente se levantó cuando terminó, y salió de la sala con la cabeza en alto. Ahora viéndola leer poesía a Lucía con voz suave, Clara apenas podía reconocer a la mujer devastada de aquella noche en el restaurante. Beatriz estaba sanando, lentamente, dolorosamente, pero sanando. «Mami». Lucía la vio en la puerta y su rostro se iluminó. «Ven. Bea está leyendo sobre las estrellas. Bea». En algún momento del último mes, Lucía había acortado Beatriz a Bea, y el apodo se había quedado. A Beatriz parecía encantarle. Clara entró y se sentó del otro lado de Lucía, completando el círculo. «¿Cómo te sientes, mi amor?» «Cansada», admitió Lucía. «Pero bien. El doctor Chen dice que mis números están mejorando, que estoy respondiendo bien al tratamiento». Clara sintió lágrimas de alivio picando en sus ojos. Cada pequeña victoria, cada informe positivo, era un regalo. «Eso es maravilloso, bebé». Beatriz cerró el libro suavemente y miró a ambas mujeres, porque Lucía a sus 16 años, con su cabeza calva y su cuerpo frágil, pero su espíritu inquebrantable, era más mujer que muchos adultos. «Tengo algo que quiero decirles a ambas», dijo Beatriz, su voz temblorosa. «He estado pensando mucho en el legado, en lo que dejo atrás, y me di cuenta de que la empresa, el dinero, las propiedades, nada de eso importa realmente. Lo que importa es el amor que compartimos, las vidas que tocamos, el bien que hacemos». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Así que he decidido establecer una fundación. La Fundación Clara y Lucía. Ayudará a familias como ustedes, familias con niños enfermos, que no pueden pagar el tratamiento. Cubrirá gastos médicos, proveerá apoyo emocional, ayudará con los costos de vida. Porque nadie debería tener que elegir entre pagar el alquiler y salvar la vida de su hijo». Clara se quedó sin aliento. «Beatriz, eso es. No sé qué decir». «Di que aceptas». Beatriz tomó su mano. «Di que me dejarás hacer esto. No por caridad, sino porque tú me salvaste, y esta es la única manera que conozco de pagarles a ti y a todas las madres como tú. Porque la noche que me salvaste, me enseñaste lo que realmente significa el amor. Y quiero pasar el resto de mi vida honrando esa lección». Lucía comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas pálidas. «Eso es tan hermoso, Bea. Vas a salvar tantas vidas». «Ustedes ya salvaron la mía», respondió Beatriz, su propia voz quebrada por la emoción. «Solo estoy devolviendo el favor». Las 3 mujeres se abrazaron allí, en la sala de quimioterapia, entre el zumbido de las máquinas y las bolsas de medicamento que goteaban lentamente, salvando vidas gota a gota. Y Clara supo, con certeza absoluta, que aquella noche terrible en el restaurante, cuando había pronunciado las palabras, «no beba ese vino», no había salvado solo una vida. Había salvado 3. Había salvado a Beatriz de una muerte física. Había salvado a Lucía de una muerte financiera, que habría significado el fin de su tratamiento. Y se había salvado a sí misma de una vida de desesperación sin fin. Del veneno había nacido algo hermoso, de la traición,
Había florecido la redención, y de la oscuridad más profunda, había emergido una luz que ahora brillaría para incontables familias por venir. Clara cerró los ojos, y por primera vez en años, sintió paz verdadera. No todo estaba resuelto. Lucía todavía tenía meses de tratamiento por delante. Beatriz todavía cargaba con el dolor de la traición de su hijo. Clara todavía se despertaba a veces en medio de la noche con pánico de que todo esto fuera un sueño. Pero tenían algo más poderoso que la certeza, tenían esperanza. Tenían amor, tenían una a la otra. Y eso descubrieron las tres, era más que suficiente. Fin.